Jordi García, por favor. Gracias. Bien, buenos días. Primero de todo, un placer estar aquí. De verdad, cuando miras a escenarios así y ves cómo hemos pasado del interés por la IA a nivel conceptual y a nivel aplicado, lo que yo cuando me miraban como un bicho raro, y aún me miran, hace unos pocos años, eso es sumamente importante, porque la IA se ha hecho real. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de IA transformadora, porque la IA transforma, sea como fuere, sea que la investigamos, sea que la aplicamos, sea que la estudiamos, sea lo que sea, la IA transforma. Pero para que transforme, lo hemos de hacer sobre una base confiable, segura, soberana, eso discrepo en parte, pero sí, soberana en la medida de lo posible, ¿vale? Porque la soberanía pura no existe ni existirá por muchos años, y autónoma. He puesto autónoma con interrogantes, con todas la intención. Autónoma lo será, lo empieza a ser y lo será más. Y es una afirmación, no es una pregunta. Lo que sí que es una pregunta es que aunque la IA será autónoma y tendrá poder de decisión propio, ¿en qué medida la dejamos ser autónoma? ¿Y cómo controlamos esa autonomía? Igual que controlamos a nuestros empleados, igual son autónomos, son independientes en su quehacer diario, pero tienen unos responsables detrás. Y por ahí el interrogante. Pero antes de nada, la IA nos asiste, la IA nos aplica, la IA aplicada y la IA que nos acompaña. Me quito un momento el sombrero de empresario, de tecnólogo, de speaker, de lo que queráis, y me la pongo de usuario de la IA. 7 de febrero, 5 o 6 de la tarde, me dio una parálisis facial. ¿De acuerdo? Yo estaba tranquilamente sentado en el sofá mirando Netflix y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? ¿Vale? Yo estaba tranquilamente comiendo pipas, sábado por la tarde. Desde ese mismo momento, la IA me acompañó. Me acompañó en todo. En el trayecto, porque le iba haciendo preguntas. Sé qué preguntas hacerle, no es ChatGPT, tal, sé cómo hacerle las preguntas. Y ese tal, me acompañó, me atendió en urgencias, me asistió en todo momento y después en la recuperación, que aún estoy en el proceso, pero bueno, ya no se me nota nada y hablo perfectamente. Y me tranquilizó. La diferenciación entre parálisis de Bell, entre ictus, entre no sé qué, entre no sé cuántos. Sustituyó a la señora recepcionista, a la enfermera y a los 6 o 7 médicos que en el hospital de Reus se me pusieron enseguida por si era un ictus y me moría. No los sustituyó. ¿Los podría haber sustituido? A algunos se les pondrán los pelos de punta. A mí me da igual que me tienda una máquina que un humano. Y yo quiero que me salve. Hoy por hoy, una IA no puede sustituir ese proceso de decisión. Tiene que haber, bueno, cribaje puede que sí que se podría sustituir, pero evidentemente la decisión médica de si era un ictus o no, la responsabilidad final tiene que recaer en la persona. Y deberá recaer probablemente por muchos años, pero probablemente sí que puedan existir pruebas prediagnósticas que nos acompañen, o sea, no solo que me permitan acompañarme mientras mi mujer va escribiendo lo que le digo en el GPT, bueno, personalizado, en un GPT, sino que nos acompañe una vez entras en el hospital, pasas por la puerta del hospital. Pero bueno, eso a nivel introductorio. ¿Quién soy? Bueno, más allá del currículum, de no quién soy, qué he ganado, qué no he ganado, eso ya algunos me conocen, otros no. LinkedIn es grande, algunos ya lo bichean por ahí, han dicho. Y los que no me pueden añadir. Soy aquel loco que hace 2 años le llamaban loco y excéntrico cuando decía que la IA sí que venía a sustituir. No viene a aumentar el mantra. No, el mantra para no asustar. La IA viene a sustituir. Venimos a sustituir los tecnólogos. Y orgulloso, ¿eh? Venimos a sustituir. La clave está en cómo sustituimos y cómo controlamos esa sustitución.
¿vale? Y soy aquel loco que cuando decía esto en un escenario, la gente me decía, ¿cómo va a sustituir? Y muchos algunos se reían, otros, hoy ya no se reía nadie. Y muchos, de los que entonces me llamaban loco, hoy lo siguen pensando, pero la mayoría no, ya tiene dudas. Y sabe que en cierta medida, como mínimo, sí que viene a sustituir. Ya no hablemos de cuando decía que, a mi entender, la IA sí que tenía consciencia, soy un excéntrico, no un loco, una consciencia no biológica, pero una forma de entender el mundo. Bueno, eso algunos aún lo ponen en duda. Dadme 5 años más. Dadme 5 años más. ¿De acuerdo? La IA no es futuro. La IA es presente. Y como bien se ha dicho, la IA es infraestructura crítica. No es una herramienta, no es ChatGPT, no es un resumen de texto, es infraestructura. Se dice mucho, pero es que es así. Es la nueva electricidad y es un buen paralelismo. Tenemos la electricidad y a partir de esa electricidad, ¿qué construimos? ¿Vale? La IA nos permite y nos permitirá decisiones automatizadas a gran escala. Impacto directo en negocio y sociedad. No me detendré mucho en eso porque me quiero detener en la parte core de lo que me interesa explicar. Tenemos y tendremos una dependencia muy creciente de sistemas de IA, lo que supone, y ahí así empezamos a entrar en el meollo, una nueva capa de riesgo estructural que aún ni existe. Bueno, empieza a existir, pero que aún ni existe. ¿Vale? Ahora la veremos en los siguientes sliders. La inteligencia artificial no es el futuro, es una infraestructura crítica y sí de uso dual, y mal que me pese, tiene un uso dual, y mal que me pese y que diverja en muchas cosas, pero como empresa estaremos ahí si hay que estar, ¿vale? Como uso dual. Es una infraestructura civil y dual que ya está tomando decisiones por nosotros y que tomará más decisiones por nosotros. Por tanto, la pregunta clave, y eso sí que se ha dicho ya desde el inicio, ya no es qué puede hacer la IA. La IA puede hacer muchas cosas. Yo también puedo coger un cuchillo, el ejemplo de siempre, y comerme un buen bocadillo de jamón, algunos como, o apuñalar, o sea, subir aquí y empezar a apuñalar a la gente. Podemos hacer muchas cosas con la IA. Lo que hemos de confiar es en que no suba con el cuchillo, en confiar aquello que hace la IA. Hemos de poder confiar en lo que hace la IA. Esa es la clave del futuro. Y eso no es consciencia de la IA, eso no es conceptual, eso no es recerca, no es investigación, eso es el día a día de la empresa. Si queremos IA aplicada, la IA trabaja. ¿Sustituye o no sustituye en el momento? Pero la IA trabaja. Pero mientras trabaja en la forma y en la profundidad que sea, hemos de poder confiar en lo que hace. Transformación, transformarse, no equivale, innovación no equivale a confianza. Podemos innovar y desplegar sistemas que no sean confiables. Si buscamos solo ser eficientes, podemos hacer una eficiencia con una falta de seguridad palmaria. Si buscamos solo automatizar, eso lo podemos hacer hace 40 años, pero no significa que perdamos el control. Y necesitamos una necesidad de equilibrio. Es encontrar esa necesidad entre transformarse, avanzar, evolucionar, pero seguir haciéndolo con responsabilidad. La IA tiene un gran poder, pero como decía, creo que era Spiderman, ¿no? Lo del gran poder, la gran responsabilidad, ¿no? El lado oculto de la IA, ¿no? La IA nos presenta unos grandes riesgos. Y algunos ya son conocidos y los he explicado en charlas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, y tampoco hace falta que me adentre mucho en ellos. El envenenamiento de datos, el prom injection y los jailbreaks, y las fugas de información. Y me detengo y no leo la última. ¿Vale? Decisiones opacas o erróneas. Y cuando digo decisiones opacas o erróneas, no estoy diciendo solo las alucinaciones, los errores porque no lo conoce, porque no se han actualizado los datos, porque el MCP falla. No. Decisiones opacas o erróneas. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día la IA, y que me perdone quien se dedique a la ciberseguridad clásica,
La IA no se controla con ciberseguridad clásica. La ciberseguridad clásica ha muerto. Los que se me lanzan encima también cuando digo eso, las bolsas de empleo se están llenando de ingenieros de seguridad, de ciberseguridad clásica. No se necesita ciberseguridad clásica. Se necesita y se necesitará. Y se necesitará, pero en un grado mucho menor y en un grado absolutamente automatizado, sino que se lo digan a Anthropic Mythos y los de OpenAI corriendo detrás ayer, ¿vale? El paradigma de la ciberseguridad clásica, de la vulnerabilidad, del puerto abierto, de la autenticación, no, sí, está muy bien. Siglo XX, años 80, años 90, principios de los 2000. Si no, porque me vienen a formación chicos que han estudiado ciberseguridad. Después vienen para que les forme en Microsoft, en no sé qué, no sé cuántos, o en otras cosas. Oiga, si tanto empleo hay en la ciber clásica, no sé qué hacen formándose en cápsulas, tal, ¿no? Porque el problema es cognitivo. El problema con la IA es cognitivo y eso requiere de una nueva ciberseguridad o de una nueva seguridad o de una nueva auditoría, no le llamemos ni seguridad, que ni existe. Porque la IA piensa, entre comillas, excéntrico pero no loco, la IA piensa y la IA puede ser manipulada. ¿Vale? Y ahí es lo que nosotros, denominamos la ciberseguridad cognitiva para la IA, o la auditoría cognitiva para la IA. ¿Vale? Tratar a la IA como un paciente, tratar a la IA con psicotécnico, entre comillas, para que se entienda, y analizar el comportamiento, ver qué resistente es a la manipulación, qué estabilidad de razonamiento tiene, evaluación interna y continua, etcétera, etcétera. Eso que parece conceptual está bien parametrizado, ya existen, tenemos unos test científicamente, o sea, unos test basados en unos parámetros, tal, pero esa es la nueva seguridad. A partir de ahí le podemos preguntar para que introspeccione sobre su nuevo estado, sobre su estado interno y sobre si es consciente de los puertos que tiene abiertos, si le pones los permisos correspondientes, los puertos que tiene abiertos, los no sé qué, los no sé cuántos. Evaluar la IA desde una vertiente cognitiva nos permite empezar a entender la IA como ese elemento sustitutivo o que sustituye. Si vamos a cambiar a personal de atención al cliente para que atienda las llamadas de nuestros clientes, no necesitamos que el puerto esté abierto o cerrado, que ya se presupone que lo tenemos seguro. Necesitamos que esa IA no esté loca. Igual que evaluaríamos a un personal, recursos humanos para la IA, igual que evaluaríamos a la persona que iríamos a contratar a ese sitio. Si vamos a contratar a cualquier IA que tome decisiones críticas, necesitamos que tome esas decisiones críticas de una forma segura, que podamos tener un informe de seguridad de que las decisiones críticas las va a tomar en base a un razonamiento. Si vamos a dejar a un robot, humanoide o no, que interaccione con pacientes, que cribe o que dispare en el campo de batalla, hemos de saber que no sea una IA desequilibrada. De ahí lo dual. Por tanto, ese componente cognitivo de la IA resultará absolutamente clave, sin que ello resulte obstáculo óbice, sin que ello resulte óbice, para que además podamos tener la capa de seguridad del hardware por detrás. Evidentemente. Pero es que si no tenéis eso ya, adiós. ¿Vale? Entonces, es entender la seguridad del modelo o del sistema, que es diferente. ¿De acuerdo? Y una última cosa aquí, porque es importante. Aquí tan importante es, que se me olvidaba, es tan importante es el qué le preguntamos, el test psicotécnico, las preguntas, las 100 preguntas, nosotros tenemos un test de 100 preguntas, el informe clínico para la IA, ¿cómo se le preguntamos? ¿Vale? El motor que le preguntamos, porque por ejemplo, y ahí sí que entra una parte más técnica, se ha introspeccionado que con idiomas aglutinantes como el euskera, pero sobre todo como el suomi de Finlandia, pues introspecciona mejor porque la tokenización es mejor, y ahí es donde está la salsa secreta del test. El que le preguntamos es un test casi público, el cómo se lo preguntamos y los resultados que obtenemos ya no. Pero, más allá de eso,
más allá de una solución concreta. Lo importante es entender el concepto de cognitivo. Por Dios, por favor, que se ponga el peso en las auditorías cognitivas de los modelos y sistemas de IA. Y entender que no es lo mismo un modelo LLM salido de la caja que un modelo al que se le ha conectado el MCP o un modelo al que se le han conectado distintos sensores y que tiene una comprensión del mundo mucho mayor. Y que hay que evaluarlo en distintas situaciones. Cognitivamente. Más allá de las alucinaciones o de si ha disparado en una escuela porque se pensaba que esa escuela y esa base de datos no está actualizada. Voy más allá de eso, voy del por qué toma las decisiones, del por qué y hasta qué punto es capaz de tomarlas, y hasta qué punto es capaz de entender que la estamos engañando, que la estamos intentando manipular, que se le está pidiendo algo que supera los límites éticos y morales, otras cosas que es ético y que es moral y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, quedémonos, por favor, en el concepto de ciberseguridad cognitiva para la IA, ¿vale? O de seguridad. Yo pongo ciberseguridad porque se entiende, pero cada vez me gusta más borrar el concepto ciberseguridad para pasarlo a seguridad, para terminar dejándolo en auditoría cognitiva para la IA. Para no decir psicotécnicos cognitivos para la IA, porque si digo psicotécnicos, entonces se me vuelve a llamar loco. Bueno, pues dejémoslo en auditoría. De momento, de aquí a 2 años, cambiaremos a psicotécnico. Vamos hacia una IA confiable. Necesitamos IA confiable. Yo confío mucho en la IA, soy un pro IA, pero tampoco soy tonto. Necesitamos una IA segura, confiable, estable. Y para que esta IA, para que una IA, para que las IAs sean confiables, hay 4 grandes ejes. Seguridad desde el diseño, desde el momento que planteamos el modelo o el sistema que vamos a construir. Seguridad en todas las capas y en todas las capas y en todas las fases. También en la parte de ciber clásica. La gobernanza y control, eso es más subjetivo, cómo la gobernamos, pero es una parte importante. No es lo mismo gobernarla en China que en Estados Unidos que en Europa. ¿Vale? Transparencia y trazabilidad. Lo de transparencia, a mí pedirle peras al olmo. A veces, la caja negra. Sí, claro, yo también soy una caja negra, y no porque he visto de negro. Pero todos somos una caja negra. Si yo le pregunto a esta señora, oiga, ¿por qué piensa lo que piensa? Pues porque lo pienso, porque lo he aprendido así. No, pero explíqueme por qué. No, porque, oiga, ¿qué le voy a poner el puñal para que me diga cómo? Pues a la IA un poco lo mismo. Explicabilidad sí. Y transparencia de cómo funciona sí, hasta un límite. Y trazabilidad, eso sí. Trazabilidad punto a punto de lo que hace, de por qué lo hace, etcétera, etcétera. Y una supervisión humana efectiva. Igual que controlamos a nuestro personal humano, si vamos a un personal, y a nosotros ahora, por ejemplo, en una de las empresas, tenemos una ratio de 2, 3, 1, ¿vale? Nuestro objetivo de sustitución es de 10 a 1, pero eso es un objetivo a largo plazo y es más de marketing hoy por hoy que otra cosa, pero la tasa real de sustitución es un 2, 3, 1, ¿vale? Pues esos 2, 3 que sustituyen al humano tienen que ser supervisados humanamente, efectivamente, igual que son supervisados los humanos que quedan. Ya voy terminando. La IA segura y soberana, ¿sí? Soberanía, ¿hasta dónde se le puede pedir soberanía? ¿Vale? Yo la soberanía de una isla, que no dependencia de proveedores, siempre los tendremos. Los datos, bueno, ahí sí que podemos ser más soberanos en cierta medida. La regulación, bueno, ya se ha ido el regulador, pero mejor, así no me escucha oír mi desprecio por la regulación, por la mala regulación y la excesiva regulación, ¿de acuerdo? Aunque bien conocida es, aunque soy consciente que una regulación evidentemente se necesita y es deseable. Otra cosa es qué regulación y qué se persigue con esa regulación, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queremos una IA soberana europea, pues sí, claro, necesitamos eso. Eso es el precio que pagaremos por eso. Por eso algunos ya nos hemos ido a Estados Unidos con una de las empresas, ya la tenemos en Boston, y mantenemos otra en la Unión Europea para la parte que no nos afecta tanto. Pero si quieren que nos vayamos con la segunda a Estados Unidos, también.
Y luego hemos de sopesar qué capacidades propias y qué externalizamos. Si externalizamos todo, perdemos soberanía. Si tenemos más capacidades propias, relativamente tenemos menos. Y autónoma sí. ¿Es una oportunidad o un riesgo? Sin duda es una oportunidad. Pero hemos de asumir los riesgos que conlleva. Sistemas cada vez más autónomos, reducción del control humano directo, necesidad de límites y salvaguardas y entender como empezaba, que ser autónomo no significa no tener ningún tipo de control. Soy muy crítico con las regulaciones, pero no soy anarquista. Es decir, necesitamos regulación. ¿De acuerdo? Para finalizar, bueno, veo que yo eso lo puse antes de escuchar esto, es estratégico. Al cambiar la palabra estratégico, diré social también. La guía no es de los 4 tecnólogos locos que queremos sustituir a los humanos, que también. La guía es un problema social, y hemos de dar respuesta. Es estratégico, pero ya que han sacado lo estratégico, diré lo social. Hemos de sacar respuestas sociales a los challenges sociales que nos vienen, con la IA. Yo sustituiré humanos, pero a mí me tienen que poner algún impuesto o algo. Y soy antiimpuestos como buen liberal, pero en este caso estoy de acuerdo en que la IA tiene que pagar de algún modo, tiene que ver, pero eso es un tema social. No se trata de adoptar IA, se trata de implementar esa IA, ¿vale? Mantenerla segura, confiable y bien gobernada y que suponga finalmente una ventaja competitiva real. Gracias por escucharme y esas 2 frases como conclusión y cierre final. Gracias. Jordi García Castellón, muchísimas gracias. Charla bastante disruptiva con lo que veníamos. Me ha apuntado muchas frases, alguna me la voy a tatuar. Me ha gustado la ciberseguridad clásica ha muerto. Muchos amigos nos has hecho con eso. Me ha gustado no soy anarquista, regulación necesitamos. Pero soy liberal, lo tengo todo. Y me ha gustado transparencia hasta un límite. Y me ha gustado no es lo mismo la gobernanza en Estados Unidos, en Europa, en China, desde luego. Muchísimas gracias.